Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Padre Creador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Buenos días. Volvemos al tiempo ordinario con el ornamento verde. Reanudamos con la 8ª semana del tiempo ordinario. Esto nos lleva 34 semanas a completar, 34 semanas para celebrar después la fiesta de Cristo Rey y empezar el nuevo año litúrgico. Vamos a unirnos en esta Eucaristía en la acción de gracias a Dios de toda la Iglesia. Le pedimos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que sufren persecución a causa de su fe, por la familia paternina de Anne, por todos los enfermos, sobre todo los que están más expuestos y menos protegidos, y en particular por José Salaimán Fayad, Rita Reyes Fuentes, Luis Alarcón Ramírez, Néstor Montes, Dolores Manuela Ordosgoitia González, Isaías Javier Díaz Barrios, Rosario Huelvas de Martínez, Luis Acosta y Carlos Antonio Hernández. También oramos con las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Lee Jason Agudelo María Lucía Vergara Merlano, Herminia Osorio de Naicir, la hermana Lucia Moser, la hermana Carmen Alicia Mesa, Nora Correa Navarro, Laureano Enrique Galván Ordosgoitia y Luis Carlos Palencia Álvarez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigamos a Dios, que nos bendijo primero dándonos la vida y despertándonos a este nuevo día. Pidámosle que nos perdone nuestros pecados para que podamos celebrar con libertad y con alegría.
Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, concédenos que los acontecimientos del mundo se desarrollen de acuerdo con tu designio por caminos de paz, y que tu Iglesia se regocije en serenidad y fervor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente, según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. No lo sobornes, porque no lo aceptan. No confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo, que no puede ser parcial. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Escucha, pueblo mío, me voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias,
ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: os aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madre e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reanudamos con el Evangelio de Marcos. El año entrante o dentro de 2 años, si Dios nos da vida y salud y estoy yo aquí, nos iremos al libro del Eclesiástico que acabamos de escuchar, pero esto hay que hacerlo por partes. Ahora volvemos al Evangelio de Marcos que habíamos dejado cuando comenzamos la Cuaresma. Esta pregunta de Pedro y al mismo tiempo la respuesta de Jesús se sitúa después de que un hombre rico fue a hablar con Jesús para preguntarle cómo heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: es muy sencillo, cumple los mandamientos. O sea que la herencia de la vida eterna está abierta para todo aquel que sea justo con su prójimo. Ya eso lo estuvimos meditando. Luego, él le dice: pero es que yo siento que me falta algo. Sí, claro que te falta algo, porque tú tienes una gran cantidad de posesiones, en tanto que hay gente que está en la penuria más grande. Pon lo tuyo a disposición de los pobres y luego ven a seguirme. El hombre se lo quedó mirando y definitivamente no se sintió capaz. Dio media vuelta y se alejó pesaroso, dice el Evangelio, con una gran pesadumbre. Esa pesadumbre que indica un peso se debe al hecho de que no es que propiamente él tenga posesiones, sino que las posesiones lo tienen a él. Es él el que está poseído, no posesionado, sino poseído. Y no te puede romper esa posesión. Entonces Jesús les hace el comentario a los discípulos: qué difícil les es a los que tienen posesiones entrar en el reino de Dios. Más le vale a un camello más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Es la forma que tiene Jesús de hacer ver cómo las
posesiones se pueden apoderar de tal forma de la persona que la persona se olvida de su propia felicidad por estar atendiendo las posesiones. Cuando eso sucede, entonces es cuando viene este comentario aparentemente inocente de Pedro. Cuando dice que es Pedro, ya nosotros tenemos la alerta de que es el hombre testarudo. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como quien dice, nosotros somos distintos. Nosotros hemos hecho lo correcto. Nosotros sí somos. Pero Jesús no está muy de acuerdo con eso. Porque es que dejarlo todo no es quedarse sin plata. Nosotros pensamos que este dejarlo todo implica caer en la miseria, y no hay tal. Este dejarlo todo implica otra realidad, que es la libertad interior. Y esa libertad interior es la que puede hacer que nosotros seamos desprendidos de las cosas y generosos con los demás, que es lo que Jesús ha querido inculcar, pero ellos no han entendido. Entonces, Él les responde en términos generales, les da el principio, el criterio, para que ellos mismos se evalúen. Esto es muy importante porque Jesús no da consignas ni da órdenes, ni tampoco presiona ni obliga. Él simplemente propone un criterio y cada uno asume el criterio o lo rechaza. Ayer me escribía un amigo de fuera de Sincelejo diciéndome que se sentía muy angustiado con toda esta situación que vive el país, y me decía, y unos dicen que son de izquierda y otros dicen que son de derecha, y a mí me tienen muy confundido. Yo le decía, tú tienes un criterio al que puedes apelar, el criterio del amor universal. Ejercítate en hacer discernimiento de todo lo que ves y de todo lo que escuchas a partir de ese criterio. Y para animarlo le decía, no tengas miedo a equivocarte, que la práctica hace al maestro. Ese es el refrán que nosotros hemos aprendido, la práctica hace al maestro. Ejercítate en el discernimiento aun cuando a veces te equivoques. Corregir ya es haber aprendido algo. Pues bien, Jesús da un criterio, y ese es el criterio que nos propone el Evangelio hoy. Yo les aseguro que quien deje casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos y tierras, por mí y por la buena noticia, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Lo primero que podemos observar es que en el caso anterior Jesús pone estas cosas que se dejan, o estas personas que se dejan como dispersas. Fíjense que dice, quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras. Y en cambio cuando dice que va a tener, dice, tendrá casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras. O sea, en lo anterior Jesús muestra que se trata de dejar una de esas cosas, uno de esos apegos.
en lo posterior, Él indica que va a recibir todo lo que Él dejó y más. Y dice 100 veces más. Ahora, si lo analizamos por partes, primero vemos que la casa implica la familia. En el Evangelio de Lucas habla de la esposa, precisamente porque no habla de la casa. Hermanos y hermanas son los iguales, padre y madre, y luego hijos y tierras. En todas estas cosas encontramos que se trata de el mundo del afecto, del amor, de la vida de la persona, y las tierras es el mundo de la libertad de la persona. Volvemos otra vez al criterio de la promesa de Dios: vida y libertad. Abraham lo entendió en términos de tierra y descendencia. Aquí Jesús pone primero la vida y la convivencia, casa, hermanos y hermanas, padre y madre, etc. Pero hay una cosa: en el primer caso, Él, en la enumeración que hace, nombra al Padre. En el segundo caso, no nombra al Padre. Esto significa que en el reino de Dios, el Padre es Dios. Y el cambio no es significativamente el hecho de que uno se pueda llamar Padre y el otro no. No. El cambio consiste en esto: en que en la cultura hebrea, el padre era una figura de mando. Él era el dueño de todo, y los hijos solamente podían heredar cuando él muriera. Mientras tanto, eso era de suyo, y él debía ser como el modelo de vida, de conducta de sus hijos. Ahora, para el cristiano hay una realidad nueva. Dios no es una figura de mando. Él es el que expande la libertad humana hasta los límites impensables. Dios no es acaparador de todo. Él nos da incluso su propia vida. Y por otro lado, la imitación del Padre no nos restringe, no nos limita, sino que al contrario nos da la posibilidad de ser inmensamente más de lo que somos. Todo esto implica entonces que el Padre terreno, no el papá, no significa un desprecio del papá. Y ahora que estamos cerca de la celebración del Día del Padre, es importante aclarar eso. No es un desprecio del papá, sino que la figura cultural que tenía el padre en aquella época queda superada por la figura del Padre Celestial. Y entonces esto es una buena reflexión para que la tengan en cuenta los padres de familia. Se trata no de ser padre en el sentido de mandón, sino padre al estilo de Dios. Es toda una reflexión que no podemos hacer ahora. Jesús indica que todo ese cambio de aquello poco que tú dejaste y lo mucho que recibes, no solo 100 veces más, sino muchas veces más, esto va acompañado de persecuciones. La persecución implica lo que nosotros sabemos ya, el rechazo social. Si por un lado encuentras un espacio donde puedes vivir tus relaciones familiares de convivencia
con amor, con alegría, con libertad. Por otro, encuentras un ambiente hostil que mira con sospecha esa nueva vida que tú has emprendido. Me estoy acordando ahora de un amigo que, nació en el seno de una familia como las nuestras y de pronto descubrió la iglesia y encontró en la iglesia la familia que nunca había tenido. Y en algún momento sintió que la familia como que le pedía que abandonara la iglesia y él les dijo: es que la iglesia es mi familia. Es esto que acabamos de escuchar. Además de esto, de que Jesús anuncia que va a encontrar un ambiente donde vivir sus relaciones afectivas y desarrollar su libertad, a pesar de las persecuciones del ambiente hostil, dice, tiene garantizado definitivamente el futuro. En la edad futura heredará la vida eterna. Hay una cosa que Jesús quiere inculcarnos con esto, y es que para seguirlo a Él, lo que se necesita es diríamos en términos modernos, un espíritu de superación. Es decir, la insatisfacción de lo que somos y de lo que hacemos. Sentirnos capaces de ser mejores y sentirnos capaces de hacer más el bien. Y esto no debe ser comparándonos con los demás, que fue el problema del comentario de Pedro. Pedro dice: ya ves, nosotros sí lo hemos dejado todo, como el otro no dejó, nosotros sí. Es un estarse comparando con los demás. Es más sano que nosotros nos comparemos con nosotros mismos y estemos constatando que hemos caminado, que hemos progresado, que vamos en el camino y que vamos avanzando. Cuando nosotros miramos a los lados para compararnos con los otros, estamos incurriendo en una forma de mediocridad. En cambio, cuando nos miramos a nosotros mismos y exploramos las capacidades de superación que tenemos, estamos en el camino correcto. Por eso termina diciendo Jesús: todos, aunque sean primeros, serán últimos, y aunque sean últimos, serán primeros. Es decir, aquí es una cuestión de igualdad. En el mundo hay algunos que por lo que tienen aparecen como en primera fila, estrato no sé qué. En cambio hay otros que por lo que no tienen aparecen en la última escala de la sociedad, estrato ínfimo. Sin embargo, Jesús subvierte todo eso. Aquí de lo que se trata es de buscar la igualdad. Y aunque tú seas primero, te sientas último por tu disposición a superarte sirviendo a los demás. Y aunque seas último, te sientas primero por tu disposición a superarte a ti mismo siendo mejor. Eso se convierte en un criterio sano para que nosotros miremos nuestra vida y nuestro seguimiento del Señor. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol
y al labrador. En el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, tú que nos otorgas los dones que vamos a ofrecerte y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio, imploramos tu clemencia para que aquello que tú haces meritorio nos aproveche como beneficio de tu generosidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a imagen tuya. Tú nos llamas a cooperar con nuestro trabajo de cada día en el proyecto de la creación y nos das tu Espíritu Santo para que seamos artífices de justicia y de paz, siguiendo a Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, Lee Jason, María Lucía, Herminia, Lucia, Carmen Alicia, Nora, Laureano Enrique y Luis Carlos, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación que nos hizo Jesús, oremos diciendo como hijos de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar.
al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Si me volviera a caer, si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Oremos. Padre, saciados con este don de salvación, te pedimos tu misericordia para que por el sacramento con que nos alimentas en este mundo, nos hagas en tu bondad partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Que tengan un feliz día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.